Buenas tardes, mi nombre es Cristian Altamira. En esta oportunidad vamos a realizar la simulación para la práctica número 4, el cálculo de la potencia y el factor de potencia. Lo primero vamos a armar el circuito en serie con los componentes que tiene. Entonces procedemos a insertar nuestros componentes, que son la fuente de voltaje, la cual tiene un valor de 127.58 voltios. Este valor es teórico, entonces le colocamos el valor. Vamos también a colocar nuestra resistencia y nuestro capacitor. Vamos a tener el capacitor de 25 microfaradios. Le vamos a girar para que quede de una forma más ordenada. Vamos a insertar también la resistencia. La resistencia debe ser de 100 ohmios, repito, estos son datos teóricos. Vamos a colocar también el batímetro para medir la potencia y el factor de potencia. Lo vamos a girar. Entonces procedemos a conectar nuestro circuito. La bobina de corriente debe ir conectada en serie con el circuito. Entonces vamos a conectar la bobina con nuestros componentes del circuito. Aquí la bobina ya está conectada en serie y vamos a conectar la bobina de la tensión en paralelo. También debemos colocar nuestro punto a tierra para que el circuito no funcione. Aquí adicionalmente vamos a agregar los multímetros para medir el voltaje y la corriente en cada uno de estos elementos. En este caso el voltaje. Vamos a conectar el multímetro número 1 con la resistencia. Aquí el multímetro 2 lo vamos a girar para poderlo conectar con nuestro capacitor. Conectamos nuestro multímetro en paralelo para obtener nuestros cálculos. Vamos a ordenar aquí mejor nuestro circuito. Ahora sí, conectamos nuestro multímetro y procedemos a obtener los cálculos. Entonces iniciamos y tenemos que para la potencia nos da un valor de 76,568 watts con un factor de potencia de 0,685. También tenemos el voltaje 1. El voltaje 1 nos da 87,503 voltios y el voltaje en el capacitor nos da, vamos a colocarlo para este lado, 92,843 voltios. Además de esto, también debemos calcular la corriente del circuito. Entonces, para eso, vamos a pausar la simulación, eliminamos nuestro batímetro. Eliminamos nuestros multímetros para realizar nuestro cálculo. Aquí lo que debemos hacer es calcular la corriente. Para eso vamos a conectar un multímetro. Conectamos el multímetro en serie y realizamos nuestro cálculo, la simulación. Entonces le damos a iniciar y tenemos que la corriente en el circuito va a ser de 875,033 miliamperios. Estos son los valores para el circuito número 1, el circuito en serie. Entonces vamos a eliminar este circuito para posteriormente hacer los otros circuitos. Vamos a cerrar aquí. Y ahora sí eliminamos este circuito. Ahora vamos a
armar nuestro segundo circuito, el cual va a estar conectado en paralelo. Igualmente vamos a colocar nuestros componentes. El primero va a ser la fuente de voltaje, en este caso va a tener un valor de 66.682 voltios, esto es un dato teórico. También vamos a colocar nuestras resistencias. Vamos a tener dos resistencias, resistencia 1, y vamos también a tener nuestra resistencia 2. La resistencia 1 igualmente va a valer 100 ohmios, la resistencia 2 en este caso es un dato teórico también y va a valer 10 ohmios. Vamos a cambiarle el valor a la resistencia, esto vale 10, y vamos a conectar también, o vamos a colocar en este caso nuestra bobina o el inductor. Entonces colocamos el inductor y tenemos que el inductor teóricamente vale 0,36 Hz. Vamos a cambiarle el valor, aquí es 0.36. Ya teniendo todos nuestros componentes, vamos a colocar nuestro batímetro para medir la potencia y el factor de potencia. Entonces aquí le vamos a dar la vuelta para que nos quede más ordenado. Recordando que la primera bobina, la de la corriente, se conecta en serie con el circuito. Vamos a empezar a conectar. Vamos a armar nuestro circuito. Bueno, nos falta también colocar nuestro punto a tierra. Armamos aquí nuestro circuito. Recordando que la bobina de voltaje va conectado en paralelo. Entonces la conectamos aquí en paralelo y vamos también a colocar el punto a tierra. Una vez ya tenido el circuito ya armado, vamos a hacer la simulación para obtener los valores en el batímetro. Entonces tenemos una potencia de 46,866 watts y también un factor de corrección de 0,82 de valor. En este caso aquí la potencia varía, pero muy poco. Una vez esto vamos a pausarlo y vamos a calcular la corriente que hay en cada uno de los elementos. Para esto vamos a eliminar nuestro potenciómetro, nuestro batímetro, para posteriormente colocar nuestros multímetros en el área que corresponde. Entonces vamos a colocar uno aquí, vamos a eliminar esta línea también, colocamos nuestro segundo multímetro y el tercero. Estos dos los vamos a girar para que quede más ordenado. Entonces aquí vamos a conectarlos. Aquí ya tenemos nuestros tres multímetros conectados. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la corriente. Iniciamos la simulación y nos vamos para cada uno de nuestros multímetros. Los vamos a ir ordenando. Este es el primero, aquí va a estar el segundo y vamos a hallar el tercero. Vamos a colocarlo aquí. Entonces tenemos que en la primera parte, en esta línea, tenemos una corriente de 856.019 miliamperios. En la parte de resistencia o de la resistencia 1 va a haber una corriente de 666.82 miliamperios. Y en la última parte, aquí donde está la resistencia 2 y donde está el inductor, vamos a tener una corriente de 490.003 miliamperios. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestros datos que necesitamos mediante la simulación. Vamos a pausarla para posteriormente hacer nuestro último circuito. Eliminamos.
que nos quede nuestra hoja vacía. Ahora vamos a armar nuestro tercer circuito para la corrección de factor de potencia. En este vamos a tener todos los elementos. Igualmente, lo primero que debemos hacer es armar el circuito. Vamos a empezar con nuestra fuente de poder. Esta igualmente va a tener un valor de 66.682 voltios. Vamos a tener también nuestras resistencias. Resistencia 1 por aquí, la resistencia 2 va a estar por aquí. Aquí vamos a acomodarlas para que el circuito nos quede más ordenado, teniendo en cuenta que la resistencia 2 vale 10, entonces 10 ohmios. Vamos a cambiarle el valor. Aquí ya no son 100, aquí sería 10. Vamos a colocar también nuestra bobina o inductor. Vamos a seleccionar nuestro inductor, el cual tiene un valor de 0,36 Hz. Eso es un dato teórico, debemos cambiarlo. Aquí va 0.36. Lo acomodamos, lo giramos para que el circuito nos quede más ordenado. Y también vamos a colocar el capacitor. El capacitor, recordando, tiene un valor de 25 microfaradios. Colocamos también por aquí nuestro capacitor, 25 microfaradios, lo giramos y procedemos a armar nuestro circuito. Unirlo por aquí, unimos el capacitor también. Así para que quede ordenado. Y así con todos los demás. Entonces, en este caso, como vamos a medir es corriente, entonces vamos a colocar un multímetro aquí y lo vamos a conectar en serie. Conectamos el multímetro. Vamos también a colocar nuestro punto a tierra para proceder a la simulación del circuito. Aquí está. Colocamos. Ya tenemos el circuito armado. Entonces vamos a buscar el valor de la corriente. Entonces tenemos que el valor de la corriente total, bueno, aquí nos da en amperios. Vamos a buscar que nos dé en miliamperios. Vamos a volverlo a hacer. Entonces tenemos que la corriente total nos da 716.586 miliamperios. Y así vamos a calcular todas las demás corrientes. Las otras tres corrientes que no harían falta. Para eso detenemos aquí. Eliminamos. Y vamos a agregar el multímetro donde deseamos calcular la corriente. En este caso va a ser en la resistencia 1. Agregamos el multímetro aquí. Lo giramos. Y lo conectamos. Una vez conectado vamos a iniciar la simulación para obtener nuestro valor. Aquí tenemos amperios, es decir que el valor de la corriente en este caso va a ser 666.824 miliamperios. Posteriormente paramos aquí la simulación, eliminamos nuestro multímetro y seguimos con los demás cálculos. Es decir, ahora vamos para este lado. Vamos a colocar también el multímetro aquí, lo giramos para hallar nuestro valor de corriente. Lo conectamos en serie. Aquí lo tenemos ya conectado y vamos ahora sí a obtener nuestro valor. Es decir que la corriente en este punto va a ser de 490.003 miliamperios. Cancelamos, vamos a eliminar de aquí el multímetro para posteriormente hacer nuestro último cálculo de la corriente, que es para el capacitor.
Igualmente colocamos el multímetro, lo vamos a girar para que quede más ordenado y lo vamos a conectar en serie. Entonces conectamos aquí nuestro multímetro. Ya lo tenemos conectado, vamos a hacer la simulación para obtener nuestro valor. Aquí, como el valor nuevamente nos está dando en amperios, debemos buscar que nos dé en miliamperios. Entonces vamos a volverlo a hacer. Tenemos que el valor de la corriente en este punto nos da 628.464 miliamperios. Ya una vez calculado todos los valores de corriente, ahora vamos a calcular la potencia y el factor de potencia. Para esto vamos a eliminar aquí. Pausamos la simulación. Eliminamos aquí el multímetro y conectamos al sistema original. Entonces aquí lo que debemos hacer es agregar nuestro aquí batímetro, lo giramos y lo vamos a conectar. Entonces eliminamos aquí. La bobina de corriente siempre debe ir en serie, entonces la conectamos en serie y la bobina de voltaje va a ir en paralelo, entonces la conectamos en paralelo. Una vez conectado el circuito, hacemos la simulación y tenemos que la potencia va a ser de 46.866 watts con un factor de potencia de 0.980. Aquí hay que tener en cuenta que el signo de la potencia, si es negativo, es entrega de energía, si es positivo, gasta energía. En el circuito en paralelo y en el circuito en serie nos da un signo negativo por la conexión, más sin embargo el signo solo nos indica que se está gastando, que se está entregando energía, el valor no cambia, sigue siendo el mismo. Gracias.